Viernes 9 de mayo, son la 1 de la tarde con 6 minutos en punto. Bienvenidas, bienvenidos a Criterio D. Tenemos muchísimo de qué platicar. Es viernes y esto es sinónimo de humo blanco. Habemos dueto matador, dueto dinamita. Ricieri y Plasencia, qué gusto nuevamente tenerte en este espacio. Ya nos habían separado por ahí alrededor de 4 viernes que no teníamos otra vez esta dinámica. Carlos, muy buena tarde, saludos a todos los que nos están viendo a través de sus dispositivos móviles, en su computadora, en redes sociales. Como cada viernes, efectivamente, pues aquí estamos. Bueno, a salvo estas vacaciones que se atravesaron, Viernes Santo, ya sabes, pero estamos aquí de vuelta como siempre. Qué gusto me da poder saludar, bienvenido a este espacio informativo. Vamos a platicar del Cachas. ¿Qué pasó ahí, Carlos? Agarraron al Cachas. Fíjate que... Cacharon al Cachas. Cacharon al Cachas. Lo agarraron con las manos en la masa. Y usted se preguntará, ¿quién es el Cachas? Ahí le va. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de la capital del estado, aquí en Pachuca, aseguraron a 5 angelitos, personas en una vivienda de la colonia Cubitos, aquí en Pachuca, las cuales estaban armadas y en posesión de bolsas con estupefacientes. La detención se dio luego de una denuncia ciudadana en la cual se reportó el ingreso de sujetos armados a una vivienda ubicada en la calle Arista, cerca de las 3 de la tarde del pasado 7 de mayo. Al realizar el operativo, elementos de seguridad pública municipal detuvieron a 5 hombres con una pistola, una báscula gramera y bolsas con sustancias cristalinas, las cuales... según de acuerdo con las fuentes al interior de la dependencia municipal, entre los 5 detenidos está José Alberto N., de 23 años, Ricieri, 23 años, a quien apodaban el Cachas, y quien cuenta con varios reportes en su contra por ser uno de los principales generadores de violencia en la ciudad. Este hombre que usted está viendo en pantalla fue asegurado junto con Jesús N., de 20 años, José Luis N., de 40 años y Jonathan N., de 29 años de edad, todos ellos oriundos de la colonia Cubitos. Ya tenían básicamente ahí su fuerte y fueron puestos a disposición de las autoridades. Sin duda es un golpe trascendental en materia de seguridad, porque si de algo hemos tenido que platicar en los últimos meses que se ha disparado el índice de inseguridad, es justamente en esa materia, Ricieri. Afortunadamente, pues lograron desarticular, si así lo pudiéramos llamar, a esta banda de generadores de violencia en la capital del estado, uno de los barrios pues de mayor seguridad o inseguridad. Inseguridad, sí, pues ya traen asoleados allá los vecinos y todo derivó precisamente de una llamada de alerta en la que los vieron entrar a un domicilio, ¿no? Efectivamente, y fue lo que ocurrió. Y bueno, ya al final de cuentas, pues intervino la policía municipal y como bien dices, detuvo a esta célula delictiva, que ahora ya les llaman generadores de violencia, ¿no? Antes les llamaban de otra manera. La rata. ¿No? Pero ahora, pues ya ves que ahora todo es más progre, más acá. Sí, pues hay que intentar son generadores ¿no? de los violencia. datos, hay que tratarle de poner algunos adjetivos a cosas que pues, banalmente ya sabemos cómo se llaman. ¿Cómo ¿no? son? Los otros datos. Los otros datos, son otros datos, correcto. Como también ahora se ha puesto de moda los hechos aislados. O bien vamos a poner en todos los generadores de violencia, antes mejor llamados, pues la maña, ¿no? Pues la delincuencia, la el maña. crimen, ¿no? Las Sí. células delictivas que operaban aquí en la capital del estado, en uno de los colonias más importantes, pues por la población, y por ahí mismo se dio ese reporte. Pero fíjate, Carlos, cambiando de tema, luego de que el pasado martes pobladores de distintos municipios del Valle del Mezquital se manifestaran en la capital hidalguense e hicieran pues el tráfico que generó caos vial en todos lados, sobre todo al sur de Pachuca, y acusaran que había persecución política porque pues están defendiendo a algunos que ellos consideran que son presos políticos, el secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares Reina, descartó que se dé esta situación, este tipo de acciones en el estado de Hidalgo. ¿Crees? Pues es lo que el secretario dijo. El funcionario estatal aseguró que el gobierno no es monopolizador de la justicia. Indicó que los jueces tienen la última palabra. A este momento, si ha permanecido firme la acusación que se ha hecho, es porque quizá la acusación está muy bien integrada. Dijo respecto a, luego de que, como te comentaba, los pobladores simpatizantes de Edgar Hernández Dañú, Armando M.O., Diana B. y Miguel Ángel L.H. Uno de ellos exdiputado local. Exdiputado local, conocido como el narcodiputado del estado de Hidalgo, quien vemos ahora mismo en pantalla.
son personajes afines al Partido del Trabajo y quienes presuntamente pues, son presos políticos, como señalan los pobladores del Valle del Mezquital. Situación que descartó el secretario de Gobierno, a que vemos en pantalla, quien dijo que no puede haber persecución política. Entendemos que son pues argumentos de quienes piensan que es bueno utilizar este tipo de argumentos. Sin embargo, aseguró que el único caso de persecución fue contra un líder campesino de la Huasteca hidalguense, quien está detenido en Veracruz desde el año 2011. De momento, no hay otros presos políticos, no hay persecución política en Hidalgo. De viva voz del secretario de Gobierno. Dice el secretario que no lo hay. No lo hay, pues es el secretario que se refiere a los hechos aislados, es el secretario que dice que no hay persecución política en Hidalgo. Guillermo Olivares. No, pues cada que habla parece que está dando un mensaje, pues como estilo papal, ¿no? Bueno, es que ya estamos muy acostumbrados, ya lo estás viendo de otra manera, ya en esta... Sí, ya. Recientemente ya todo es... Con esta nueva agenda, ¿no? Con esta nueva agenda. Política y pública y cristiana. Sin embargo, fíjate que también el secretario se refirió respecto a el proceso que se llevará a cabo de forma abierta para designar al nuevo titular de la Comisión Estatal de Búsqueda. Me imagino que va a ser de acuerdo a no sé, pudiéramos decir, una asamblea, un consejo donde van a analizar los mejores perfiles. Los mejores perfiles. Sin embargo, dijo que la invitación está abierta para cualquier persona. Todo el mundo se puede inscribir, todo el mundo puede participar para ser el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo. Así es, Carlitos. Para de contarnos la información, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Ya se verá. Vamos a ver si es cierto. Ya se verá, dijo el ciego. Obviamente, pues es un proceso, ¿no? Habrá participación de la ciudadanía, habrá el Congreso local, pues tendrá que hacer lo respectivo a la designación final. Y bueno, pues sobre todos estos temas se refirió el secretario de Gobierno. Quema mucho el sol, así que cuídese porque ahorita están fuertes los rayos ultravioletas, ¿no? Oye, sí, está fuertísimo el calor, está fuerte el calor, y más con este tipo de notas. Pues miren, es que lo que más nos da risa, ¿no? Al dar a conocer esto, y no es nada más por el secretario de Gobierno, en realidad es porque, pues históricamente, estos puestos, pues no los ocupan ciertamente gente que en realidad esté capacitada, sino gente que de acuerdo a la meritocracia que tienen en las militancias, ¿no? Los compadrazgos, pues es que nos llegan a ocupar estos puestos. Y bueno, por eso estamos como estamos. Oye, ¿qué tal ayer? ¿Dónde te agarró la granizada? Fíjate, estaba yo ahí en tu casa. En tu pobre casa. Ya nos exhibiste. Estaba yo en tu pobre casa y estaba yo haciendo labores domésticas, lavando los trastes, ¿no? De pronto escucho que en las ventanas las golpean. Y ahora, ¿qué pasó? Culiacán. Ya llegaron por mí, ¿no? No, pero me asomé y eran unos... Nos van a censurar. Acuérdate que eso ya no lo podemos tocar, ya no lo podemos hablar, ya no lo podemos decir, ya no podemos escuchar nuestros corridos a gusto en casa, ¿no? Todo por culpa de la 4T. La 4T. Que ponen los oídos donde no los tienen que poner y no ponen los ojos donde los tienen que poner. Pero bueno, estaban cayendo unas granizadas terribles. Pelotas. O sea, te juro que veía yo unas ¿Cuándo fue la bolas última vez que viste algo así de grande? Ni los de mi whisky en las rocas. Sí, no, exactamente. Lo único que faltaban era refresco y demás, ¿no? La última vez que yo vi algo así de grande fue en el Harpelú, en un partido de los Diablos contra los Leones de Yucatán. Y es que lo que cayó ayer en Pachuca parecían pelotas de béisbol. Sí, ya falta nada más que le echaron una firmita por ahí. Que sí. Supongo que sí se la han de haber echado, ¿verdad? Pero yo creo que sí se aventaron varias firmas, ¿no? Con el frío que hacía. Mira, fíjate, te voy a platicar. Cuéntame. Ayer, pues se registró una granizada en la zona metropolitana. Mira, lo que estamos viendo en pantalla. ¿Dónde es eso? No lo he visto jamás en la vida. Centro Cultural Hidalguense. Las principales avenidas de Pachuca también quedaron cubiertas porque la capital del paste es el único lugar donde se ve así en primavera. O sea, ¿cómo te explicas? Mira, nada más. Causaron daños en vehículos, rompieron parabrisas, también el producer incluso le rasgaron las vestiduras de su casa, ¿no? Sí, de verdad. Sí, de verdad, muy triste. Causaron daños materiales y bueno, estas fueron las imágenes que nos pudimos dar cuenta porque todo el mundo publicó en sus redes personales y que pues algunos sí los espantó y se espera que en la tarde pues por lo menos haya también otra depresión tropical. Qué triste. Así que pues hacen un llamado, va a haber una depresión. Sí, y con estos hielos unas de José Imagínate, José. no, imagínate con unos
un granizazo de ese tamaño. Fíjate que a Sí te muchos este descalabra. granizado les dio pedradas en la cabeza. Sí, sí, cayeron inconscientes. les cayeron Oye, inconscientes. en mi colonia, donde vivo, obviamente, mucha gente tiene calentadores solares y subieron sus imágenes. Todos quedaron destrozados por los tubos de los calentadores por la granizada. ¿Cómo se bañaron hoy? No lo sé, amigo. A No sé si cubetazo, sea. amigo. Bueno, los que. A cubetazo. Supongo que todavía tienen sus boilers de gas, algunos. No, yo creo que ya no. Hemos evolucionado en el sistema de justicia. De justicia. Ah, por cierto, ahorita más adelante vamos a tener una entrevista muy importante con una candidata a la Suprema Corte de Justicia, nada más y nada menos. Y le queremos preguntar cómo es que va la campaña judicial. ¿Cómo va esta nueva elección? ¿Cómo va todo ¿Cómo esta? percibe a la gente? ¿Cómo se estructura? Porque Pues estamos en pañales, ¿no? Estamos en pañales en estamos una en elección pañales. judicial. Entonces, La primera vez que se organiza en México y vamos a ver entonces qué pasa. ¿a dónde vamos a parar? Pues el chiste es conocer a los candidatos, a las candidatas y más adelante vamos a tener esto. Mientras tanto, pues ¿cómo ves lo que sucedió con las fuertes lluvias? Una pelotiza pelotiza, cayó ¿no? ayer. ¿Crees que hoy vuelve a ser lo mismo? Lo Oye, más a mí seguro lo es que quién sabe. Lo que me sorprendió fue que también inmediatamente después de que granizó salió el sol, de verdad, y unas imágenes y un cielo hermoso que se veía ya para la zona centro de Pachuca despejado, pero para allá para Tizayuca está todavía Eso es cielo lo curioso, ¿no? oscuro. Pachuca tiene las cuatro Estaciones en un día. del año en un día, ¿no? Si no te gusta, pues regresa en 2 horas y a lo mejor ya te convence, ¿no? Duérmete un ratito. Duérmete un ratito y Ya a lo verás, mejor ya hace entonces. calorcito. Pero bueno, vámonos Así rápido a es. una pausa, ¿te parece, mi Riz? Vamos adelante, mi Carlitos. Ya regresamos. Ah, no, pero mejor te Una pausa platico unas comercial. cosas. Vamos a una pausa comercial porque vamos a platicar de los posts. Mejor te platico unas cosas deliciosas. ¿Qué te gusta a ti de la gastronomía de Hidalgo, Carlos? Lo que más me encanta son los guajolotes de Tulancingo. De Tulancingo. La barbacoa de perro de Tizayuca y el chile torta de Mineral de la Reforma. El mítico chile torta, ¿no? Porque todo el mundo habla de él, pero nadie lo conoce. Pero fíjate que el día de ayer la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo denominó a 9 municipios de Hidalgo como Otra pueblos vez. con sabor, pero ahora sí con platillos reales. Sí hay argumentos válidos para poderlos calificar como pueblos con sabor, u otra vez empezamos a sacarnos cosas Yo de digo la que sí. manga. Al menos yo sí he conocido alguno de estos, porque ese mítico Sí. chile torta, la verdad, no lo recuerdo, nunca lo he comido. Pero bueno, el día de ayer, la Secretaría de Turismo pues dio esta designación a varios municipios del estado de Hidalgo de la mano del gobierno de México y anunciaron a los 9 municipios que este 2025 recibieron el distintivo de Pueblos con Sabor. Este reconocimiento busca promover y valorar la gastronomía de cada comunidad. El anuncio se realizó en un evento encabezado por la Secretaría de Turismo Federal, destacando la importancia de preservar y difundir nuestras tradiciones culinarias. Y ahí te va. Cada localidad condecorada aportó un platillo representativo de su gastronomía y en eso vamos a detallarlos a continuación. Ajacuba con unas dobladitas de salsa verde y salsa roja. Mineral del Monte, ¿con qué crees? El paste de papa. Exactamente, el tradicional paste de papa, el Entierrado, original que le vamos, llaman. ahorita están en obra pública, pero... En Atotonilco el Grande, la fruta de horno. La primera vez que yo oí hablar de la fruta de horno pensé que era una fruta hornera. Igual, de hecho, hace Muy- rato muy todavía ignorantemente. hablé desde la idiosincrasia y la licenciada Franco fue la que me Son hizo unas hombre galletitas mundo de y me manteca, platicó, sí, exactamente. deliciosas. Es más, de hecho, me platicó de su experiencia con el panadero, que la verdad... quedé Cuéntenos, sorprendido. cuéntenos. Chapantongo, conejo en salsa de chile morita. Ixmiquilpan, pues ¿qué más se puede esperar de Ixmiquilpan que unas Machetazos. deliciosas, unos machetes, Unos unas machetes. quesadillas y gorditas de quelites? En Molango yo pensaría que fuera el mole, pero son empanadas de alberjón. Ok. Queso y tecocos pintos. Ahí sí desconozco. ¿Alguien sabe aquí en la cabina qué son los tecocos? No, ¿No? habría que... Vamos a habría que investigarlo, investigar, vamos a ¿no? investigarlo. Es una ruta Si que alguien no- nos está viendo en Molango, les agradecemos que nos reconozcan, manden nos sus comenten tecocos. ahí y nos digan cuáles son los tecocos. ¿Qué más tenemos? En Nopala, pues, ¿qué más podría ser si una asesina con nopales? Una exquisita asesina con nopales. ¿Sí identificas a Nopala por el platillo de cecina con enchiladas? Pues por la guarnición yo creo que sí. Por los nopales sí. Sí, por no, la los asesina no, nopales no me tengo queda idea, claro. La pero cecina creería yo que es más como para la región de la Sierra, la Huasteca, ¿no? Por allá, por No, allá. Pero pues, pudiera este es más acá por el mezquital. San Agustín Tlaxiaca con un conejo asado estilo Tlaxiaca. ¿Cómo es ese, licenciada Franco? Yo les podría decir cómo, pero Asadito, estamos en dice. horario, Nada más en asado. horario familiar. Asado con leña de Estamos mezquite. en horario familiar. Y en Tula de Allende, pues unos deliciosos tacos de chinicuiles. Al estilo
Tula de Allende, al estilo tolteca, ¿no? Son así como que sumergidos en huachicol. Oye, a ver, sí, también los chinicuiles son originarios de Tula. Fíjate que yo pensaría que son más del Valle del Mezquital, de Ixmiquilpan, por allá, radioactivos, donde hay magueyes. La verdad no sé si de son Tula más como del Valle allá, del pero Mezquital, bueno, ¿no? por algo se los otorgaron. O incluso todo este recorrido de las haciendas, todo el corredor de la altiplanicie pulquera, creería yo que es más de ese lado los chinicuiles, ¿no? Pero bueno, los argumentos de los presidentes hoy me callan la boca. Bueno, pues se inventan platillos a veces para obtener el distintivo, pues que no se siga la bonita tradición, ¿no? Me gustó. Fíjate que también, pues este distintivo busca atraer el turismo nacional e internacional. Yo creo que es lo que busca fomentar, que la gente vaya y diga, vengo por mi taco de chinicuil radiactivo en Tula, ¿no? Sí, ¿no? Y te llevas incluso una muy buena sorpresa, como la que le dieron en su momento a la diputada, ¿te acuerdas? Una experiencia completa ahí en el Valle en Tula de Allende. No lo recuerdo, Carlitos, pero pues ya conociendo me imagino por ahí cómo está el tema. Bueno. Fíjate que también durante este evento se otorgaron distintivos a empresas turísticas por la labor que han realizado y por pues las actividades que ellos llevan a cabo. Los ganadores de los distintivos H a empresas turísticas fueron Nadia Acosta, del Comedor Industrial y Salud de México SADCB Planta Sahagún, así como Alejandro Cruz Trejo del Fiesta Inn Gran Patio, restaurante y comedor de colaboradores. Y también se le otorgó el distintivo H a Fiesta Inn Pachuca Gran Patio, La Isla y Banquetes, y Janet Carvajal del servicio de habitación del Hotel Fiesta Inn. Todo Bien. Esto con la finalidad de impulsar, pues obviamente, el turismo y destacar las empresas turísticas. Son insignias que básicamente buscan garantizar una buena experiencia, ¿no? Más que otra cosa, atraer el turismo, y siempre que se trate de beneficiar a este sector en Hidalgo, si de alguna u otra forma esto va a hacer que llegue más gente a la entidad, pues siempre va a ser digno de aplaudir, ¿no? Ojalá claro que Carlitos. sea una buena estrategia y no suceda lo que sucede en otros municipios que ya tienen el distintivo, que se están cayendo a pedazos, que no venden una sola quesadilla. Ojalá que esto sea diferente. Pues que lo levanten, ¿no? Que levante el turismo, porque Hidalgo pues ciertamente tiene muchos lugares turísticos a los que puede uno recurrir a probar todas esas delicias. Porque Hidalgo tiene algo. Vámonos a la pausa, hashtag, vámonos a la pausa y ahorita regresamos porque tenemos una entrevista muy importante con una candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia aquí sentada con nosotros. Ya venimos. Ya es fin de semana y tenemos para ti las recomendaciones que debes conocer. En Acaxochitlán será el cierre de las fiestas patronales en honor al Señor de Colateral, una celebración llena de colorido, tapetes de aserrín y flores y rica gastronomía. La cita es este domingo 11 de mayo. El mismo día, pero del lado del corredor de la montaña, Omitlán de Juárez será sede del evento Gastronomía y Geoparques de México, donde se darán cita representantes de los 9 municipios integrantes en Hidalgo, junto con una propuesta de sabores y artesanías. Para quienes gustan del teatro, el 14 de mayo se presenta la última función de la temporada de Ópera Pánica, una puesta en escena crítica acerca de la humanidad y sus valores, en un circo decrépito. La cita es en el Teatro Romo de Vivar a las 18 horas. Y para quienes buscan dónde celebrar el 10 de mayo en un ambiente muy mexicano, una gran opción es el Jacalito, en Atotonilco de Tula, donde las festejadas podrán degustar gastronomía tradicional, beber pulque y escuchar buena música. Este verano dale valor a tu hogar con Interceramic. Visita tu tienda más cercana y aprovecha meses sin intereses en nuestra gran variedad de productos en pisos, muebles para baño y materiales de instalación. No esperes más y visita tu tienda Interceramic más cercana. Promoción válida al 31 de julio de 2025. Válido en tarjetas participantes. Consulta términos y condiciones en tienda. No aplica con otras promociones. Estamos de vuelta con más información. Tenemos una entrevista que le debe de interesar. Tenemos una responsabilidad el próximo 1 de junio frente a las urnas para elegir a quienes van a estructurar esta nueva generación del sistema de impartición de justicia de nuestro país. Y tenemos hoy
la dicha de poder contar con tu presencia, Darlene Rojas Olvera. Bienvenida en este espacio informativo. Eres candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia. Así es, Carlos, muchísimas gracias por la apertura de este espacio. Igualmente, Ricieri, muchas gracias por Criterio Hidalgo, el que abran estos espacios para que la ciudadanía se informe. Ricieri, sin duda, pues la votación del próximo 1 de junio nos sigue causando muchas dudas, ¿no? Algunos que todavía no están 100% empapados del tema, todavía traen ahí el enojo de que pues, se hizo esta reforma judicial, pero la realidad es que ya está y tenemos que platicar pues cómo se ha ido desarrollando esta carrera judicial, qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer, hasta dónde abarca, cuáles son los puestos por los que aspiran, en fin, a ver si nos puedes platicar un poquito de esto. Claro que sí, pues mira, efectivamente como tú lo estabas comentando, pues ha habido opiniones a favor y en contra en relación a esta reforma constitucional. Lo que es un hecho es que ya está en vigor y de hecho prácticamente está a punto de concluir. Exactamente, el 1 de junio, pues la ciudadanía va a poder elegir quiénes serán las personas que estarán formando parte ahora de los tribunales tanto locales en los estados como del Poder Judicial de la Federación, y en el caso particular en donde yo estoy participando, que es para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que forma parte del Poder Judicial de la Federación, estamos hablando de que están hoy en juego 881 cargos de elección. Esto conforma específicamente pues ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas de distrito, y parte benéfico de esta reforma es que esta reforma está planteada específicamente para que el 50% de los cargos sean ocupados por mujeres, cosa que no estaba sucediendo hoy en día en los poderes. Yo estoy de acuerdo con ello, porque sobre todo pues en el caso de ser mujer. Sí, pero Ricieri, creo yo que al momento de que le dan el 50% a las mujeres ya de cajón, pues luego va a haber algunos perfiles, sobre todo para quienes ahorita se están sacando la puntada de que quieren ser ministras y no tienen la carrera, no tienen la trayectoria que estamos leyendo con la que cuentas tú, pues pudiera incluso haber ahí algunos que pues no se lo merecen, ¿no? Pues mira, yo creo, al final hemos tenido los últimos 40 años, desde 1990, hemos tenido una serie de modificaciones en las leyes, sobre todo para garantizar el tema de equidad de género. La verdad es que hoy todavía en día tenemos muchas prácticas basadas precisamente en el tema de estereotipos y brechas que se han ido generando pues a lo largo de la educación que tuvimos, ¿no? En un país, no solamente en México, sino a nivel mundial, en temas machistas, y al final pues han tenido que ir generando a través de leyes prácticamente estas obligaciones de cubrir 50-50. Yo estoy de acuerdo contigo que efectivamente no es solamente el simple hecho de ser mujer, ¿no? Digo, al final la ley establece particularmente ciertos criterios que tú debes de acreditar para poder ocupar ciertos espacios. En el caso particular, para ser ministro o ministra de la Corte, pues principalmente te pedían los requisitos académicos, ¿no? Si bien es cierto, era el tema del promedio escolar, la parte mínima de un promedio general de 8 y para la especialidad mínima un promedio de 9, pero además también tenía que ver con el tema de la trayectoria profesional, ¿no? En el caso mío, yo traigo 27 años ya de carrera profesional y en específico también la parte que tenía que ver con pues las experiencias y en este caso los conocimientos. Hubo una evaluación a través de comités. Yo participé en 2 comités, en el comité del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y prácticamente era como yo me volví a sentir como en un examen profesional, sí, porque cualquiera de los integrantes del comité te podía preguntar lo que se le ocurriera, ¿no? Entonces, digo, al final hubo una evaluación, la parte final estaba constituida con el tema de si pasabas la tómbola y si era suerte, y bueno, pues afortunadamente salí en las 2 tómbolas. Y digo, y efectivamente lo que tú decías, creo que hoy es importante que la ciudadanía pueda investigar también quiénes son estos perfiles, ¿no? Hoy yo he insistido mucho, sobre todo en los espacios que he tenido de interacción con las personas en los diversos estados que he estado visitando, es que se involucren, que vean quiénes son los perfiles. Sé que no es un proceso sencillo para nadie, creo, es algo novedoso, ¿no? Y sobre todo de cómo veníamos acostumbrados a votar, donde venía una planilla, normalmente la gente ubicaba sobre todo el tema del partido y tachaba. Claro. Hoy en día no va a ser así, todos tenemos un número asignado en una boleta con logo, de hecho traigo ejemplo, digo nada más para mostrarlo, pero es una boleta donde ustedes ven del lado izquierdo está el nombre de todas las candidatas, que son 33 candidatas, y del lado derecho está el nombre de todos los candidatos, es decir, tenemos 33 candidatas para 5 cargos,
31 candidatos para 4 cargos. ¿Y qué es lo que hoy tendría que estarse? Y te estoy hablando, es la boleta morada. Esta es que la está, boleta morada para y son 6 ministro. boletas, ¿no? Y en el caso de esta boleta morada, la gente lo que tendría que estar involucrándose, pues es tratando de buscar quiénes son esos perfiles, qué propuestas están haciendo, de dónde vienen, cuál ha sido su experiencia laboral, para garantizar efectivamente que con su voto se decida quiénes van a estar en estos espacios, ¿no? Entonces creo que al final, hoy se abre una oportunidad para muchas personas. En mi caso en particular, pues yo vengo ya de esta trayectoria que te decía, y también con la experiencia de ver pues cuáles son las carencias que se tienen en las áreas de impartición de justicia, qué propuestas se pueden hacer. Hoy tenemos grandes avances con el tema de la tecnología, y que eso al final también ayuda, te genera ahorros tanto en personal como en presupuesto, y eso puede mejorar también el tema de impartición de justicia. Oiga, Darlene, mucho hablamos de esta elección judicial, que es la primera vez que se realiza en el país, pero usted está postulando para ministra de la Suprema Corte de Justicia. Mucha gente a lo mejor no lo sabe. ¿Qué es lo que hace un ministro de la Suprema Corte de Justicia? Mira, para empezar, la Suprema Corte de Justicia es nuestro máximo tribunal constitucional, es decir, es la última instancia legal que tenemos cuando hay un conflicto legal. ¿Y esto qué significa? Que inició en una primera instancia, hubo específicamente algún conflicto legal y que pudo haber llegado hasta la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo se constituye esta Suprema Corte de Justicia? Es un órgano colegiado que hasta este momento estaba integrado por 11 integrantes. A partir de la reforma constitucional solamente serán 9 integrantes, 5 mujeres, 4 hombres, y específicamente tiene 2 funciones principales. Se tiene que determinar, por ejemplo, la constitucionalidad de las leyes, es decir, si en algún estado existe alguna ley particularmente que contravenga nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia puede determinar si efectivamente esta ley es inconstitucional y resolver que al tratarse de una inconstitucionalidad, los congresos del Estado, según corresponda, tendrá que emitir una nueva ley garantizando que no contravenga nuestra Constitución. Y otro de los temas fundamentales que tiene que cubrir la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el tema de garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las personas. ¿Qué tema a lo mejor ha sido controvertido, pero que al final se garantizó? El tema, por ejemplo, de el aborto. Finalmente se tomó la libertad de la decisión de las mujeres para decidir particularmente sobre sus cuerpos y sobre sus vidas, a determinar si lo tienen o no lo tienen. Y eso es un derecho de la mujer a decidir. Y eso se planteó como criterio precisamente desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy, al final, hay todavía estados que no han tomado esa determinación de modificar sus leyes, porque hoy sí ya contravienen un derecho constitucional, y estamos todavía pues en ese proceso de adecuación en leyes en los estados, pero a partir de un criterio que tomó la Suprema Corte de Justicia de garantizar el libre ejercicio. Y como para tales derechos te puedo hablar el libre tránsito, la libre expresión, que son precisamente garantizados a partir de las determinaciones que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso te decía, bueno, ¿por qué quieres formar parte de eso? Pues porque al final este órgano es el órgano máximo constitucional que se encarga de garantizar el ejercicio de todas las personas. Y creo yo que la reforma al Poder Judicial parte justamente de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que si tenían algunas... No, bueno, por así decirlo, pagos de salarios muy altos, que si lo que gastaban eran 1,5 millones de pesos al día con particulares, viáticos, gastos, en fin, a raíz de lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia, que si Norma Piña no estaba de acuerdo con el presidente Andrés Manuel, que si antes de eso también ya tenían abatres y que la chingada. Bueno, eso fue lo que sucedió. Pero la realidad es que la Suprema Corte de Justicia atiende y trabaja con base a lo que dice la Constitución. ¿Cómo un candidato le puede llenar el ojo, o en este caso una candidata, 5 mujeres, 4 hombres, a toda la comunidad electoral? Mira, yo creo que hoy el proceso de elección hace la diferencia. Dime tú cuándo antes de que se diera esta reforma la gente había escuchado ni siquiera sabían quiénes eran los integrantes. Al final eran gentes lejanas y era un grupo de élite. Eso sí es una realidad. Más allá del tema de la justificación de la reforma, no recorrían el territorio, no conocían la realidad de nuestro país. Era un trabajo de escritorio, Era un trabajo de escritorio, tú bien lo dices. Al final, la base de las resoluciones estaba sobre los expedientes. Y hoy creo que sí es importante, y sobre todo a nivel de nuestro país, necesitamos tener una Suprema Corte de Justicia cercana. Y eso implica por conocer la realidad de nuestro país. No es lo mismo que sucede en el estado de Chihuahua, lo que sucede a lo mejor en el estado de Chiapas. Y por ahí va mi pregunta, ¿cuál va a ser, cuál es la iniciativa
¿cuál es, pues en este caso, la propuesta que tú tienes para poder hacer una Suprema Corte de Justicia cercana a la gente? Porque digo, la Suprema Corte de Justicia no va a cambiar como tal el trabajo que hacen, simplemente el desempeño y cuáles son, si lo podemos ver de esa manera, pues las condecoraciones que tienen los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo buscas acercar a la gente? ¿Cuáles son esas iniciativas que tienes? Mira, principalmente, perdón, ¿me pueden ¿No tienen ahí que nos regalen agua? una agüita? Porque con estos calores y los cambios de Se me resecó la temperatura garganta. andamos ya todos con la garganta, Con los cambios de con la garganta. Uh-huh. Y en lo que te hidratas, voy a tratar de explicar un poco más y hacer un poco más de énfasis en mi pregunta. Ricieri, como candidato a cualquier cargo de la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial, no es como en el Ejecutivo, donde tú dices voy a desaparecer secretarías, voy a hacer un instituto de transparencia, voy a desaparecer el instituto de transparencia. No, la Suprema Corte de Justicia es muy clara, ¿no? Así es. Y no puedes cambiar la ley, para eso está el legislativo. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes buscan hacer como candidatos? Mira, particularmente hay, o sea, en el caso en mío particular estoy haciendo 5 propuestas. Una va basada precisamente es cómo logras hacer cercana a la justicia a las personas. Y tiene que ver con el tema de la simplificación de procesos. Y eso no implica el que tengas que hacer un cambio de legislación. Simplemente al interior de la Suprema Corte de Justicia tienes que simplificar los procesos de revisión. ¿Y eso por qué pasa? Por la introducción de tecnología. Y que eso ya también se había intentado con el nuevo sistema de justicia penal y la fregada. En el caso, por ejemplo, a mí me tocó participar particularmente en la implementación del nuevo sistema de justicia laboral. Nosotros hicimos cambios específicos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el tiempo en el que yo estuve en la Ciudad de México. Ahí yo estuve 7 años como presidenta. Y el mismo problema que tienen todos los tribunales. Grandes cargas de trabajo con un rezago enorme y que al final de cuentas, pues sí, a lo mejor hablábamos en ese tiempo de 89,000 expedientes que teníamos en trámite, pero eso al final implicaba cuántas personas involucraban cada uno de esos 89,000 expedientes. Entonces, el reto era batir esas cargas de trabajo, como pues si al final no tenías más presupuesto ni más personal, pues tienes que buscar alternativas. ¿Y cuáles son las alternativas? Pues el tema de la tecnología. Hoy la tecnología te dan muchos elementos para poder simplificar sobre todo los procesos, para procesar la información y que eso, con las personas que tienen y con la debida capacitación, pues poder resolver en un menor tiempo. Eso se logró hacer en la Junta. Hoy también tienes oportunidad. Ya hay algunos avances en la Suprema Corte de Justicia, pero todavía le falta incursionar más, particularmente en el tema de la inteligencia artificial, y eso puede ayudar muchísimo al tema de la simplificación de procesos. Pero ¿qué otra cosa también ayuda a ser cercana a la justicia? Particularmente el tema, hoy si una persona no tiene para pagar un abogado, pues no tiene acceso a tener a la justicia. ¿Eso qué significa? Se tiene que hacer una ampliación particularmente en la Defensoría de Oficio. Tenemos que asegurarnos que todas las personas que no tengan para pagar un abogado tengan acceso a una defensoría real y que al final estén capacitados para poder realmente acceder, en este caso, y acercar a las personas al tema de la justicia. Por otro lado, ¿qué otra parte tiene que ver con el tema de la accesibilidad a la justicia? ¿Y esto qué significa? La Suprema Corte de Justicia tiene la facultad de atracción. Esto se hace a través precisamente de la identificación de casos, sobre todo que tenga impacto en las vidas. Estamos hablando de las poblaciones que históricamente han sido discriminadas, como mujeres, indígenas. Y al atraer este tipo de casos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que se puede hacer es precisamente a través de las resoluciones garantizar el ejercicio de los derechos de estas personas y tener un impacto positivo en la vida de las personas. Otro de los criterios tiene que ver con la justicia pronta y expedita. En realidad, hoy no tenemos una justicia pronta. ¿Por qué? Porque normalmente los asuntos dilatan mucho más allá de los tiempos marcados por la ley. ¿Qué significa? Pues tenemos que acotar. Y esto también lo ligamos nuevamente con el tema de la tecnología. Claro. Si nosotros logramos procesar, lógicamente, pues esto requiere de un trabajo, pues forzosamente de abogados que sepan del tema, de ingenieros que sepan realizar, de un trabajo conjunto. Y si esto lo logramos hacer, que te decía, ya traigo la experiencia, sobre todo en materia laboral, que esto lo estuvimos haciendo, pues lógicamente estaremos del otro lado. En el tema del lenguaje, otro de los temas que al final hoy sigue, ¿no? Simplificarlo, utilizar un lenguaje sencillo, que también hasta en temas éticos, digo, al final muchos de los abogados que se dedican en este caso a representar a las personas en los conflictos, pues se aprovechan de este lenguaje, porque si a veces ni nosotros mismos entendemos qué se quiso decir en la resolución, imagínense las personas que están en conflicto. Los abogados y las abogadas nunca he visto la mayor cantidad de vocabulario que utilizan, que ni la Real Academia maneja eso, señor. Ya
Exactamente. casos por ahí, ¿no? Previamente cuando ministros de la Corte enviaban cartas a niños en las que les explicaban una resolución muy detallada, ¿no? Y eso tiene que bajarse a todas las resoluciones. Claro. ¿Por qué utilizar un lenguaje tan rebuscado cuando lo que necesitamos es que la gente entienda qué es lo que se quiso resolver en ese asunto? ¿Para qué lo complicamos más si ya de por sí seguramente dentro del mismo conflicto legal hubo su complejidad y después resulta que en la sentencia tampoco le van a entender porque el lenguaje que se utiliza es sumamente complicado, ¿no? Entonces, esa parte es fundamental, el que podamos hacer lineamientos específicos para que las resoluciones se emitan en un lenguaje sencillo y esto permita que todas las personas puedan entender las resoluciones. Y finalmente también el tema que tiene que ver con la atención específicamente de una justicia, sobre todo incluyente y equitativa. Y eso va en el sentido de que se ponga en el centro de atención, particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los grupos que pertenecen a las poblaciones marginadas, que tiene que ver con mujeres, con niñas y niños, con poblaciones indígenas, con las personas afrodescendientes, porque también por ahí tenemos una deuda. Hay comunidades en exactamente, México. Tenemos una deuda en específico, y con las personas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+, específicamente, si logramos centrarnos por lo menos en estos 5 temas en específico, tendremos otro tipo de justicia en México. Aquí nos llega un comentario, dice, los resultados de esta, por ser una votación atípica, dejarán endeble la procuración de justicia para la sociedad. ¿Cómo confiar en alguien a quien no se conoce? Es que yo creo que esa es la parte fundamental. A ver, yo haría como un retroceso, ¿no? Y me iría un paso atrás. ¿En qué sentido? Anteriormente, si bien una buena parte, y no digo que todos, de la mayoría de las personas que estaban como jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros, pasaban por este proceso del servicio profesional de carrera judicial, una buena parte de ellos eran designados no necesariamente por sus conocimientos, sino por con quién tenían contactos y a lo mejor el sindicato, sí. Una serie de situaciones que todos conocemos y que no nos son ajenas. Y al final, hoy este proceso, la designación se hace a partir del voto. Creo por eso es tan relevante que las personas, si bien no es sencillo estarnos enterando dónde puedo buscar la información, dónde puedo saber por quién voy a votar, ¿no? Por cuántas personas voy a votar, yo les decía, simplemente del proceso judicial federal, todas las personas en todo el país les van a entregar 6 boletas para que puedan votar por ministros y ministras, por los integrantes de la sala superior electoral, por los integrantes de la sala regional electoral, por el Tribunal de Disciplina Judicial, por magistrados por materia y por jueces de distrito por materia. Creo que es importante, entonces, ¿dónde vamos a buscar esa información? Todas las personas tienen su credencial de elector, porque si no, no va a haber manera de que puedan ejercer su derecho del voto. Y en la parte trasera viene un código QR. Al momento en el que ustedes le quieran tomar una foto, los enlace de manera directa al link de la página del Instituto Nacional Electoral. Y específicamente les van a dar los candidatos por los cuales van a votar en su distrito electoral. Y entonces eso ya les acota la información. Ya no van a tener que buscar por todos lados quiénes son los candidatos, pero sí van a tener que dedicarle un tiempo, sobre todo en conocer. ¿Cuál es la garantía hoy de las personas que están particularmente en estas boletas? Bueno, pues todos cubrimos los requisitos legales, es decir, de la formación académica, de la experiencia laboral. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la trayectoria, específicamente en el tema de la trayectoria laboral y el tema de las propuestas. Creo que ahí es donde las personas pueden encontrar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra candidata, entre uno y otro candidato? Y eso les puede guiar, sobre todo, para poder determinar su voto el día 1 de junio. Creo que sí es importante que nos involucremos. ¿Por qué? Porque si no votamos, al final también, ¿qué va a suceder? Esto ya es un hecho. Van a llegar pues los que tengan algunos votos, ¿no? Entonces, creo que si nosotros queremos saber quiénes están ahí y sobre todo garantizar que sean los mejores perfiles, pues nos tenemos que involucrar en el proceso aún y cuando tenga esta complejidad para poder ejercer nuestra decisión y decir, yo decido votar por fulanita o por fulanito, pero yo revisé el perfil, a mí no me vino a decir nadie. Yo normalmente en los espacios que he tenido interacción con la ciudadanía, digo, si mis propuestas no les convencieron, no voten por mí. Claro. Yo lo único que les pido es revisen la información, vean quiénes son las candidatas, quiénes son los candidatos, involúcrense con este proceso, porque creo que todos al final, si algo estamos de acuerdo, es que queremos una mejor impartición de justicia y que se garantice en el ejercicio de nuestros derechos. Y a partir de eso es, pues entonces tomemos la decisión de ejercer nuestro voto informado. Cuéntanos, por favor, ya a manera de despedida, ¿cómo estás haciendo campaña? Esa es una de las grandes dudas que tenemos y que yo creo que ustedes como candidatos, como candidatas al inicio del proceso
también la tenían. ¿Cómo podemos hacer campaña si las limitaciones que puso el órgano que está organizando todo esto, que es el Instituto Nacional Electoral, pues ya les dijo cuánto va a ser de presupuesto, dónde sí pueden, dónde no pueden, hasta qué momento sí y hasta dónde no? ¿Cómo estás haciendo campaña? Y también, perdón por la introducción, ¿cómo llegar hasta los lugares más recónditos donde la gente no tiene acceso al internet para poder verificar los perfiles de las personas candidatas? Mira, voy a ser muy honesta. O sea, mi campaña ha sido austera, alegre sí, porque la verdad es que un poco lo que decía, la interacción con la gente también te da otras vivencias. Si bien parte de mi actividad laboral ha sido interactuar en muchos de los casos, porque esta última parte me he dedicado a capacitar a personas trabajadoras, organizaciones sindicales y también a las personas empleadoras, pues me permite tener esa cercanía. Pero no es lo mismo, como tú dices, acercarte a ciertas comunidades, a lo mejor pues en extrema pobreza o en extrema lejanía. Pero también lo que es real es, tenemos 60 días, hoy ya llevamos 32 días, 33 días de campaña, ¿no? Y la verdad, te he de ser sincera, me ha dado para recorrer solamente 15 estados. Andrés ¿no? Manuel le tomó 14 años recorrer, imagínense si en 2 meses lo va. Y honestamente, he acudido principalmente a las capitales de los estados. En algunos casos me ha dado de ir a distancias de no más de 1 o 2 horas respecto de las capitales, porque pues es para el tiempo que nos da. Además también con las limitantes presupuestales, lo que es una realidad, los criterios que se establecieron por el Instituto Nacional Electoral para mantener un equilibrio entre todas las personas y que todas pudiéramos gastar exactamente lo mismo. Claro. Hay una limitante en el gasto de campaña que invertimos nosotros desde nuestro bolsillo. Aquí no hay presupuesto ni público ni privado para poder ejercer en las campañas. Entonces eso le agrega otra limitante más. Entonces, al final tenemos 2 vías para poder, como tú bien lo decías, Ricieri, el tema de cómo hacer campaña. Uno es la emisión de volantes, particularmente en papel reciclable, es lo único que podemos hacer impresión, y la otra es utilizar en este caso las redes, sin pautar, porque tampoco podemos contratar para que se pueda. Sí hay una limitante en específico de cómo llegar a estas comunidades o que no tienen acceso al internet o que están en una lejanía que no vamos a poder llegar. Pues ahí finalmente es el espacio en el que nosotros, bueno, en mi caso en particular, yo he aprovechado con los medios de comunicación, ¿no? Buscando que al final, pues ustedes son los que muchas veces llegan a estos espacios y es como la ciudadanía se informa, ¿no? Conoce de estos temas y eso al final, pues ha sido parte también de mi labor que he estado realizando, ¿no? El acercarme o las invitaciones a prácticamente de todos los medios de comunicación que yo recibo las acepto porque pues son las únicas maneras de que la gente conozca, se entere de quiénes son los candidatos y las candidatas y dónde puede buscar la información. Claro. Efectivamente, seguramente a partir, nada es al 100% está bien hecho, eso es una realidad, todas las leyes son perfectibles. Con estas premuras, ¿no?, que tuvieron ustedes para organizar la campaña, ¿no? Y con esto pues seguramente habrá cosas que a lo mejor para el proceso que viene, porque viene un segundo proceso para 2027, seguramente se tendrán que corregir. Algo yo creo que es importante, por ejemplo, pues el tema de cómo se va a votar. Yo les decía, ¿no? Bueno, van a colocar el número 27. Bueno, ¿y qué pasa con las personas que no saben escribir ni leer, ¿no? Las comunidades indígenas que no hablan español. Entonces, creo que son temas que todavía podemos seguir avanzando, pero hoy ya es un hecho. Hoy creo que tenemos que ejercer nuestro voto, salir en el compromiso, sobre todo con nosotros mismos y con nuestro país, si queremos que esto cambie. Marlene, pues adelante, un mensaje a quienes nos están escuchando para que pues se tengan presente a la hora de decidir el voto el próximo 1 de junio, para que te puedan identificar, para todos aquellos a quienes les hayas llenado el ojo a través de este espacio informativo, porque sabemos que la elección, como lo dices, este proceso electoral, pues tiene mucho que madurar y deja muchos sesgos incógnitos, ¿no? Así es, pues miren, sí, como bien lo dice Carlos, y yo les caí bien, y además, no solamente que les caiga bien, creo que es importante las propuestas. Claro. A mí me tocó el número 27 en la boleta morada, y si ustedes desean votar por mí, salgan este 1 de junio y coloquen el número 27 en esa boleta morada. Muchísimas gracias, Ricieri. Podríamos pasar aquí horas hablando de este tema tan interesante, Carlos. Y la fregada, la realidad es de que ya está.
y pues nos toca, aunque el otro día dijeron en este espacio que no es cierto, sí, nos toca hacernos responsables y pues si no queremos ver lo que estamos viendo ya en el Poder Ejecutivo o si nos gusta ver lo que estamos viendo, pues es decisión de nosotros ver ahora lo que sucede en el Poder Judicial. Mi primera elección judicial, ¿no? Así como los memes del cónclave, de mi tercer alegría, cónclave. de mi alegría, ¿no? Pues bueno, con esto estamos llegando nosotros al final de la información. Darlene Rojas, te agradecemos que te hayas trasladado desde la Ciudad de México, que hayas tenido este tiempo para poder platicar con nosotros. Tenemos algunos mensajes en redes sociales, gracias a los que nos escribieron y que por cierto hacemos una aclaración. Hace rato platicamos del proceso de designación lo mencionamos así, de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo. Vale la pena aclarar que es el proceso abierto sobre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Hidalgo. Había que hacer una aclaración porque son órganos distintos, pero bueno, van encaminados con ese mismo rigor, en ese mismo tenor en el cual nosotros lo platicamos. Richeri, pues un gusto platicar con usted, mucha suerte y que pueda llegar a muchos lugares para que la gente esté enterada de estas 5 propuestas que nos vino a presentar el día de hoy. Muchas gracias, Richeri. Carlos, un gusto compartir cámaras y micrófonos contigo. Vámonos, ¿te parece? Vámonos, regresó el dúo Dinamita. Regresamos. ¿Cómo te sientes después de 4 semanas? Con mucha energía de estar aquí. Mucha energía, motivada. Y yo creo que la gente lo disfrutó. Se ve, ya se verá. Lo disfrutó. Vámonos a comer. La casa invita. Que tenga un excelente fin de semana. Te lo dejo a tu criterio.